¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, es un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, que es el de la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy hablando sobre la vivienda, esa manifestación del pasado domingo y las consecuencias que hoy están teniendo directamente de puño y letra del señor Sánchez. Bueno, y dirán ustedes, pero si ya nos habéis hablado de la vivienda, sí, lo hemos hecho y les hemos contado en qué consiste la problemática de vivienda que tenemos en España. Pero es que resulta que este fin de semana, concretamente el domingo, se producía una multitudinaria manifestación. Unas 5.000 personas, según algunos de los organizadores, 12.000 personas, según la delegación de gobierno, se echaban a la calle precisamente para tratar de protestar directamente por el precio que están alcanzando los alquileres en nuestro país. Unos precios cada vez más altos y que están expulsando a buena parte de esa gente para la que está especialmente diseñado el mercado del alquiler. Esa parte de la población que no tiene voluntad de tener una casa en propiedad, que no tiene quizá los ahorros necesarios para poder acceder a una casa en propiedad, no tiene la situación económica o financiera necesaria para poder afrontar los requisitos que las entidades financieras están solicitando a sus clientes para poder acceder a una vivienda en propiedad y que por lo tanto tiene que ir al mercado del alquiler. Toda esa gente que en su momento acudía al mercado del alquiler y podía alquilar. Pues vamos desde familias jóvenes sin ahorros previos para poder afrontar este gasto, hasta estudiantes, pasando por profesionales cuya movilidad laboral es tan alta que prefieren no tener una casa sino ir alquilando en aquellos destinos donde tiene que ir, o simplemente prefieren dedicar su dinero y sus ahorros a otros menesteres que no sean la inversión directamente en ladrillo. Los motivos pueden ser muchos, pero lo cierto y verdad es que en España ha habido un cambio de paradigma muy importante. Déjenme que les cuente, me va a tomar solo 1 minuto o 2 minutos. En España, una de las consecuencias, mejor que expresarlo en forma de gracias, pero en realidad fue una cosa positiva, una de las cosas positivas que trajo la crisis financiera, aquella que vivimos a finales de la primera década de los 2000, principios de la segunda década de los 2000, allá por el año 2012, lo que sucedía era que esa crisis financiera nos llevó a todos a sufrir mucho. En España se sufrió mucho, hubo mucho paro, hubo muchas personas que incluso tuvieron que llenar las colas de los comedores sociales porque de repente se encontraban en una situación en la que no podían hacer frente a sus propios gastos y fue una situación extremadamente complicada la que se vivió. El sector financiero tuvo que redimensionarse, tuvo que asearse, tuvo que purgar ineficiencias y purgar sobre todo excesos, ¿no? Desaparecieron las cajas de ahorro, el sistema financiero hizo sus deberes y pasamos de una situación en la que uno de los problemas que había causado esa situación, una de las ineficiencias que había causado esa situación fue el hecho de que la banca, en virtud de tener un crédito muy barato, había estado ofreciendo hipotecas absolutamente a todo el mundo, no solo hipotecas, sino que cuando te comprabas una casa, lo habrán oído todos ustedes un montón de veces, no es que te dieran el 80 o el 90% del valor de la vivienda, no, te daban hasta el 120, entonces tú comprabas la casa, lo amueblabas y además te ibas de vacaciones y te comprabas un coche. Todo lo metías ahí en el valor de la hipoteca. Se concedía hipotecas a personas sin trabajos fijos, sin estabilidad financiera, con ratios de deuda sobre ingresos altísimos, y todo esto ha cambiado. Ahora ya, si no tienes ahorros previos, es prácticamente imposible comprarte una casa. Si no tienes unos trabajos estables o indefinidos, es muy difícil poder afrontar un gasto de estas características. Cualquier sospecha que tenga una entidad financiera en los exhaustivos análisis que ahora se hacen de las personas que solicitan hipotecas, cualquier duda hace que
el banco decida no financiarte la compra de una vivienda. Y eso que es una operación con la que el banco en teoría gana dinero, pero no quieren exponerse a ningún impago. Además tienes que tener el 20% del valor de esa vivienda al menos para poderlas ofrecer como entrada, o tienes que tener además un dinero ahorrado para poder pagar los gastos relacionados con los impuestos que hay que pagar cuando compras una vivienda. En definitiva, ha expulsado a mucha gente del mercado de la vivienda en propiedad. Hay mucha gente que antes, hace años, hace un par de décadas, podía comprarse una vivienda y hoy es imposible hacerlo. Hoy no puede comprarse una vivienda. Con lo cual, la presión sobre el mercado del alquiler ha crecido muchísimo. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Sánchez cuando ha llegado al poder? ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez ante esta situación? Bueno, pues lo contrario a lo que hay que hacer para tratar de hacer frente a este incremento de demanda, y ha sido reducir la oferta. ¿Cómo ha reducido la oferta? Legislando de todas las maneras posibles sobre el mercado del alquiler, ampliando el número de años en los que pues una persona tiene que tener o puede tener alquilada una casa. El propietario antes, a los 2 años, podría renegociar el contrato, eran 2 o 3, no recuerdo ahora bien, ahora son 5 por obligación. Luego ha estado imponiendo o tratando de imponer límites a los precios del alquiler, y se ha restado derechos de propiedad a los propietarios, dado que a quien se defiende es al que te impaga la casa y no al propietario que sufre el impago. En definitiva, lo que ha hecho ha sido expulsar a mucha gente, a muchos propietarios del propio mercado del alquiler, obligándoles a adquirir otras fórmulas. Lo que ha hecho ha sido reducir de una manera muy notable la oferta de vivienda. Esto se lo vamos a contar más adelante. Pero, ¿ustedes creen que el señor presidente del gobierno ha hecho examen de conciencia? ¿Ustedes creen que el presidente del gobierno ha levantado la mano y ha dicho: mea culpa, voy a sacar mis sucias manos del mercado del alquiler para que esto mejore? ¿Ustedes creen que ha hecho esto el presidente del gobierno después de que los sindicatos de inquilinas se echen a la calle para pedir la regulación total del mercado del alquiler? En absoluto. La situación es difícil, porque es evidente que los precios de los pisos no han parado de subir, que la oferta es escasa y que a menudo la calidad incluso de esa oferta es deplorable, que hay muchas familias y muchos jóvenes que no pueden progresar, no pueden emanciparse porque la lacra del alquiler o la vivienda adecuada en su acceso se lo impide. Y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en 2 clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Ya está. Ya tenemos el culpable. Los culpables son los malvados propietarios de las casas, que son avaros hasta decir basta, y lo que están haciendo es subiendo indiscriminadamente los precios del alquiler porque quieren enriquecerse muchísimo. Entonces quieren ser propietarios ricos e inquilinos pobres. No queremos Lamborghinis, queremos transporte público. No queremos que haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Señor presidente del gobierno, ¿sabe usted que hay alquileres en Madrid, y no necesariamente en La Finca o en La Moraleja, que superan los 2.000 euros al mes? Alquileres que superan los 3.000 euros al mes. ¿Usted sabe lo que tiene que ganar una persona para poder permitirse ese alquiler? Porque usted lo considera rico ya. Al inquilino que destina la mitad de su nómina a poder alquilar una casa de 1.000 euros al mes, que es la media en Madrid, usted lo considera rico, porque gana casi 30.000 euros al año. Usted, señor presidente del gobierno, usted le considera rico. ¿Quién es rico? El propietario, al que le impagan la casa y tiene que tirarse, en algunos casos, hasta 5 años para poder echar a su inquiocupa y poder hacer uso de su propiedad mientras le cuestan los recursos, mientras le cuesta absolutamente todo. ¿El rico es el propietario o el rico es el inquilino? ¿Por qué habla usted en términos de ricos y pobres? ¿Quién es el que ha hecho que la oferta se restrinja? Usted, señor Pedro Sánchez. No trata de culpar aquí al propietario. Hoy vamos aquí a defender a los propietarios y vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Pero antes, como siempre, démosle un repaso a la portada de Libre Mercado. Bueno, y en la portada de Libre Mercado hoy no podemos contar con Beatriz García, pero yo les cuento las principales informaciones. Ah, sí, tenemos a Beatriz García. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luis Fernando, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Sí, ya he podido conseguir cobertura, que estamos aquí en un acto con los comerciantes y grandes almacenes.
Ah, Así perfecto. que, Oye, pues así qué que ya alegría me da. Ya estamos. pensaba yo que te había dado el día libre. Nada, nada. Bueno, os contaremos ya en los próximos minutos que reclaman los grandes almacenes, los comercios, el sector, pero te cuento que tenemos de apertura el libre mercado. Dale, dale. Bueno, pues nada, hemos hablado del bono, la vuelta del bono del alquiler juvenil, que lo anunció Sánchez ayer a bombo y platillo, y fíjate que es que, bueno, como suele hacer este gobierno, era un anuncio que ya se había aprobado hace, pues por lo menos 10 días o así. O sea que otra vez usó esa estrategia de marketing que también se le da al gobierno y bueno, nos intentó vender como novedad algo que ya había aprobado. ¿Y qué hemos hecho en Libre Mercado? Bueno, pues hemos recogido todos los casos donde este bono al alquiler ha resultado un fracaso. ¿Por qué? Porque ceba la demanda. Lo que hace el gobierno es cebar la demanda precisamente cuando lo que tenemos en el mercado inmobiliario es un problema de oferta, de falta de oferta. O sea, es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Es la solución de Sánchez ahora mismo cebando esa demanda con 200 millones de euros en un cheque para que los jóvenes alquilen su vivienda, siempre a los jóvenes, o sea, los de 40 años deben de estar diciendo nosotros no votamos Tenemos en un las espíritu elecciones. joven, los de más de 40, vea. Exactamente, los de 40 años, pues el típico caso de personas separadas que se separan, que tienen que buscar un alquiler, que tienen hijos y demás. Bueno, pues a esos el gobierno no les echa ningún capote. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que cuando tú cebas de esta forma la demanda con este tipo de subvenciones, pues lo que hace es el casero, como tiene la misma información que el resto, pues sube los precios. Sabe que esos inquilinos o esos candidatos a inquilinos pueden pagar un poquito más por la renta porque está subvencionada por el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que en muchos casos, pero vamos, tenemos el ejemplo de Francia, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Finlandia. ¿Qué está pasando en todos esos casos? ¿Qué ha pasado? Pues que es el propietario el que capta parte de esa subvención. O sea, un fiasco, un coste para el contribuyente y una medida que no soluciona el problema. Desde luego que sí. ¿Qué más asuntos tenemos? Pues tenemos en la portada también otro caso de inquiocupación. En este caso, la propietaria de la vivienda tiene la vivienda ocupada y se está viendo obligada a pedir limosna. Nos lo cuenta Sandra León. La verdad que es un caso espeluznante de propietarios vulnerables, de esos de los que no se habla. Ah, pues uno de los casos que, como decíamos, para el presidente del gobierno no existen. Este no es un problema, ¿no? Pues un problema más de estos que tenemos en la portada del Libre Mercado. ¿Y qué nos estáis preparando? Bea. Efectivamente, bueno, pues ahora estamos en la asamblea de ANGET, que es la patronal, como te decía, de los grandes almacenes. ¿Qué nos van a contar? Bueno, pues de momento están hablando de que faltan trabajadores, o sea, es impresionante y una completa ironía como en un país, el país con mayor paro de Europa, no encuentra trabajadores, en este caso para el comercio, pero ya hemos contado el caso de la construcción o el sector industrial. Básicamente todas las empresas están igual y es un problema muy, muy grave. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Bea, muchísimas gracias y estamos Venga, pendientes un abrazo. también de esas crónicas que nos estás preparando ya. Estupendo, gracias, chao. Bueno, y continuamos con el tema del día. Sin duda alguna, la portada Libre Mercado que nos ha contado Beatriz García va muy en ese sentido. Estamos explicando cuál es la problemática y qué es lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno ha propuesto ahora un nuevo bono, el bono de 200 euros. ¿Saben ustedes quién se ha estudiado todo esto, además de Beatriz García? Nuestra compañera de Servicios Informativos, Leticia Vaquero. Porque esto ni es nuevo ni era de la cuantía que nos han anunciado. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Nada como una multitudinaria manifestación de inquilinos para que el Gobierno salga a hacer un anuncio que no es tal, aunque así se quiso colgar ayer la medalla al presidente Pedro Sánchez. Hoy mismo les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler. No es ni un anuncio ni es una medida novedosa. Solo 11 días antes, en la Conferencia Sectorial de Vivienda con las comunidades autónomas, se acordó por unanimidad el reparto de esos 200 millones para el bono de alquiler joven. Recordamos cómo lo explicó la ministra Isabel Rodríguez. El bono de alquiler joven, como saben ustedes, esta es una medida impulsada por el Gobierno de España. Lo estamos haciendo con las comunidades autónomas, no satisfechas porque efectivamente se están produciendo demandas de estos jóvenes de falta de agilidad, de falta de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las mismas. Hemos decidido finalmente sacarlo adelante. Pero no solo eso, es que 5 meses antes el anuncio lo hizo ella en el Senado y con una partida mayor a la reanunciada por Sánchez ayer.
Vamos a reeditar el bono alquiler joven y lo voy a hacer, además, como habíamos comprometido en nuestro programa electoral y como nos ha solicitado el Consejo de la Juventud Española, que valora positivamente este instrumento. Lo haré ampliando la partida presupuestaria, tal y como he podido hablar ya con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Vamos a ampliar la partida, pero vamos a revisar que ustedes cumplen con la juventud en todo el territorio. Y aquí llega una de las claves, la persecución a las comunidades autónomas para que cumplan con el plan. De hecho, en su informe anual de 2023, el Defensor del Pueblo denunció las miles de quejas de los jóvenes, sobre todo en Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, ya que no estaban recibiendo esos 250 euros mensuales. Burocracia y colapso en la gestión de la ayuda que el Ejecutivo achaca a las autonomías, a las cuales ya ha avisado este mismo mes. Si no reparten estos fondos, el Gobierno no les reasignará más y se los dará a las que sí las estén ejecutando correctamente. El problema no llega solo con las comunidades autónomas, sino en el propio seno del Gobierno, ya que la parte de Sumar se opone al bono de alquiler joven. Yolanda Díaz reaccionó ayer rápidamente. No solo lo ve insuficiente, sino contraproducente. No son tiempos de parches, no vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Palabras pronunciadas en el evento Wall in Progress de Barcelona, donde explicó que el bono puede agravar la especulación, ya que los propietarios, sabiéndolo, podrían subir los precios. Muchas gracias, Leticia. Bueno, pues ya ven lo que nos han contado y de lo que nos han contado lo que en realidad viene. Pero aquí la realidad es lo que les estamos contando nosotros. Y no porque se lo digamos nosotros, porque nos queramos arrogar el patrimonio exclusivo de la verdad, pero es cierto que lo que ha sucedido desde que Sánchez gobierna en materia de vivienda ha sido precisamente incentivos extraordinariamente poderosos a que se restrinja la oferta de una manera escandalosa, que al mismo tiempo se dispare la demanda y que el cóctel de todo esto no sea otro que el de que se disparen los precios del alquiler. Pero por una cuestión meramente regulatoria, meramente de defensa de una situación anómala dentro del mercado por parte de aquellos que ponen su vivienda en alquiler, ya sean estas empresas, sean fondos o sean particulares. No por una deriva de avaricia incontrolada, que es lo que nos quieren hacer ver. Vamos a repasar todo esto con muchos protagonistas. Quiero en primer lugar que hagamos, Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero que hagamos en primer lugar un repaso de lo que ha hecho, de lo que estaba yo diciendo. ¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado desde que Sánchez es presidente del gobierno? Pues mira, desde que Sánchez gobierna, la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 33%, lo cual supone una caída de más de 200.000 viviendas que antes estaban disponibles en alquiler y ahora no. Y esto se traduce en que los precios del alquiler se han disparado más de un 30% en estos 5 años. Y otra de las consecuencias, por tanto, de media en toda España. Es que sí, no de media estamos en toda hablando España. Solamente de Madrid. Efectivamente. Esto es de toda España. Y la consecuencia final, digamos, es cómo ha aumentado la presión de la demanda sobre la oferta, que en concreto en este tiempo se ha disparado un 600%. Eso es la presión, o sea, lo que estábamos comentando desde el principio. Sí. Claro, se ha incentivado una demanda sobredimensionada por la expulsión del mercado de vivienda en propiedad hacia la vivienda en alquiler, más el nacimiento de nuevas familias que requieren un uso de vivienda y que no tienen acceso al mercado en propiedad o sencillamente no quieren ir al mercado de propiedad, tienen que acudir al del alquiler, y esto ha aumentado de una manera muy notable, mientras la oferta no solo ha ido creciendo, sino que ha ido decreciendo. Ha caído un 30%. Este choque entre menos oferta y mucha más demanda supone una presión de la demanda sobre la oferta que se ha multiplicado, ha subido un 600%, una auténtica barbaridad. Y esto no ha salido, no ha sido un mal que ha caído del cielo. Es un mal que viene por políticas como estas. Por supuesto, desde que entró en el Ejecutivo, lo primero que hizo Sánchez fue reformar la ley de arrendamientos urbanos, lo cual supuso el incremento en la duración de los contratos de 3 a 5 años. Después, tras la pandemia, cuando por cierto hay que decir que se prohibieron los desahucios, pues tras la pandemia llega la ley de vivienda entre 2022 y 2023, que, pues por comentar brevemente, las claves principales son, primero, se ampliaban las zonas tensionadas, la definición que ellos ponían. Luego se redefinía de nuevo lo que eran los grandes tenedores, por un lado, quienes tengan 5 o más viviendas en las zonas tensionadas y aquellos que tengan hasta 10 viviendas o más en las zonas no tensionadas. Medio Consejo de Ministros. Sí, claro. Sigue.
Y luego se ponía una actualización del límite anual del alquiler, la renovación de los alquileres. Entonces se limitaba, sí, la renovación de la renta por debajo de lo que subía el IPC. Y durante la crisis inflacionaria, también el gobierno de Sánchez puso un tope a las subidas de las rentas. Esto adicional a lo otro. Y pues bueno, de hecho, a todo esto hay que añadir que quedaría pendiente, por un lado, la aspiración que tienen de regular los alquileres de temporada y también los pisos turísticos. Y otra de las reformas tan, digamos, populares para ellos, que sería, por un lado, la ley del suelo y luego las Golden Visa, que esto es siempre demagogia, pero bueno, es lo que tanto aspiran. Desde luego que sí. Bueno, hemos dado un repaso ahora mismo a cuál ha sido la legislación, muy somero, muy rápido, sin entrar en detalles. Ya si recuerdan, en otro programa entramos muy en detalle de todo lo que nos estaba contando Rubén, pero ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que nos decían el otro día en la manifestación? Esta que ahora es la gran, la gran gurú del tema de la vivienda, la señora Valeria Racú, que es la señora que dirige el famoso sindicato de inquilinas y que ahora mismo está en todas partes. ¿Qué es lo que nos ha dicho la señora Valeria Racú? A los caseros y a la patronal inmobiliaria, deciros que se acabó vuestra impunidad. Que si seguís subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos. Y no va a haber policía, juzgados ni matones suficientes para desahuciarnos a todas las que estamos hoy aquí. Madre mía, menos mal que tengo al teléfono a alguien de confianza y que ya se las ha visto cara a cara con esta señora, o señorita, no lo sé, con la señora Valeria Racú. Daniel Lacalle, economista, profesor y amigo de este programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, como sé que te batiste el cobre en un afamado vídeo que ha dado la vuelta a España varias veces, yo no sé cómo se atrevieron a ponerla contigo a esta mujer que, hombre, yo creo que en el fondo se debe creer lo que dice, pero está tan profundamente equivocada que yo creo que no serán suficientes todas las veces que le repitamos estas cosas, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta nueva arenga y estas amenazas con dejar de pagar los alquileres? Bueno, lo primero que está haciendo, por supuesto, como siempre hace el socialismo, es desproteger a los que finge proteger. Si tú haces esa supuesta huelga de alquileres, no solamente es falso que no existan mecanismos para desahuciar a todo el mundo, ¿no?, que existen, sino que además lo que vas a hacer seguro es que las personas más desprotegidas tengan todavía menos acceso al alquiler. Es decir, cuando se rompe la seguridad jurídica y se decide que un contrato se cumple o no se cumple por decisión política, lo que estás haciendo literalmente es que no estás ayudando a las mujeres solteras con hijos o a los vulnerables, sino lo que estás haciendo es que cualquier persona que tenga un piso jamás le va a alquilar a una mujer soltera con hijos o a una familia vulnerable simplemente ante el riesgo o la evidencia de que se le va a facilitar la ocupación o el impago. Porque lo que esta señora está diciendo, señorita, además, lo que esta señora está diciendo es que la política social la tienen que hacer el balance de las familias y de las empresas y de los propietarios. Que la política social la tienen que hacer los propietarios, y no es cierto. La política social la tiene que hacer el gobierno, ¿de acuerdo? Y además ellos demuestran que tienen un objetivo y un objetivo único, que es ser comisarios políticos del intervencionismo y entonces beneficiarse. Es decir, ellos saben perfectamente que todo lo que están proponiendo ahoga la oferta de alquiler y empeora la situación. No ha habido ningún ejemplo en ningún país donde no haya ocurrido. ¿De acuerdo? Lo están perfectamente conscientes. Lo que esperan, y ahí está el truco y con el que engañan a esa pobre gente que ha ido a esa manifestación, lo que esperan es que ellos estén en el liderazgo político por el cual tengan acceso al privilegio de que los políticos le den a ellos un beneficio. Esa es la diferencia. Entonces, claro, es aberrante todo lo que están proponiendo, porque claro, lo que están proponiendo literalmente es la eliminación de la propiedad privada, y la eliminación de la propiedad privada como garante de la mejor manera de que accedan a la vivienda la mayoría de las personas.
¿Que todo el mundo no va a tener acceso a vivienda? Pues claro que sí, porque no hay ninguna medida perfecta. Pero lo que sí es cierto es que la política social no la tiene que llevar a cabo ni tú, ni yo, ni los propietarios. Y lo que ha dicho ella es una mentira. No existe la patronal de los propietarios. Eso es una mentira. Ella miente constantemente. Ella asume que aquí hay un esfuerzo y una decisión concertada de los propietarios que se reúnen por la noche en un club a oscuras y deciden exactamente qué precio poner. ¿Por qué? Porque ella piensa que los precios los puede poner a oscuras, reuniéndose a puerta cerrada, los gobiernos, ¿sabes? Como es comunista, además, pero no es una exageración. Que tuve no sé si suerte o infortunio de aguantar sus soflamas completas, absolutamente marxistas, antes de entrar en plató, en la que inmediatamente decía, y lo dijo en el plató, el gran problema de España es que se ha normalizado, dijo, se ha normalizado que la propiedad de la vivienda sea algo aceptable. Toma ya. Sí. Toma ya. Y se quedó tan ancha. Entonces, y se quedó absolutamente ancha. Entonces, una persona que lo que quiere es una dictadura comunista, por supuesto, va a defender medidas de dictadura comunista. Ahora, lo que debería saber cualquier persona es que una dictadura comunista es la miseria para todos, y lo que debería saber cualquier persona es que todo lo que está proponiendo empeora todavía más la situación del alquiler. Y no debemos olvidar que la situación del alquiler en España ha sido que los precios del alquiler han aumentado un 30% y la oferta de alquiler se ha desplomado desde que este gobierno y los que lo han apoyado han puesto medidas que lo que han hecho ha sido desproteger a los propietarios, que con ello desproteges a los inquilinos, y desproteger la propiedad privada. Y me parece aberrante, ya que me explayo, me parece aberrante y vergonzoso escuchar al primer partido de la oposición decir que su objetivo es modificar la ley de vivienda para que solamente se pueda desahuciar a los ocupas que ganen más de 1.800 euros. Es terrible. Porque es aberrante, es absolutamente infame que no se diga lo que se tiene que decir, que es: nosotros defendemos incontestablemente e incuestionablemente la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Y la política social, si hay personas vulnerables, mis queridos amigos, la hace el Estado. Que el Estado le mande un cheque con los 734.000 millones que gasta todos los años, que le mande un cheque a esas familias vulnerables para que puedan pagarse su alquiler. No utilizar la propiedad de otros para hacer una supuesta política social que además se convierte en una política antisocial. Y encima, en un país que tiene la economía sumergida que tenemos, siquiera plantear la idea de que decide un partido político si eres vulnerable o no vulnerable con 1.800 euros de salario oficial, cuando a lo mejor lo ganas todo en B, que me es indiferente por otro lado, es que o se defiende la propiedad privada o no se defiende la propiedad privada. Y lo que está pasando aquí es extremadamente grave. Desde luego que sí, por eso te hemos llamado, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y ofrecernos tu análisis. Coincido contigo en lo aberrante que es que veamos lo que estamos viendo y encima desde la oposición sigan proponiendo las cosas que proponen nuevas medidas intervencionistas. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos analizando ahora con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es nuestro amigo, profesor, inversor y agricultor también, nuestro amigo Javier Santa Cruz. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de poder hablar contigo porque creo que es un tema que merece, bueno, pues detenerse y poder analizar con profundidad lo que está pasando, lo que estamos viendo y tratar de aportar nuestro granito de arena, Javier, porque una de las cosas que más llama la atención es que en esta materia
del acceso a la vivienda, el problema que estamos registrando en España de incrementos en los precios de los alquileres, como estamos viendo, ¿no? Cómo han subido durante esta legislatura del señor Sánchez, cómo se han disparado los precios de los alquileres. A veces coincide gente de derechas, gente de izquierdas, y el que más y el que menos considera que, como están subiendo mucho, lo que hay que hacer es que el gobierno regule los precios a la baja. Y el gobierno, que está encantado y deseando regularlos, pues regulará a la baja o concederá bonos, como lo que hemos sabido hasta ahora, incrementando de nuevo, tensionando el mercado para disparar demanda y seguir constriñendo oferta, lo que significará que los precios seguirán subiendo. ¿Por qué crees que se produce esto y es tan difícil hacerle entender a la gente, oiga usted, allá donde se ha liberalizado el mercado los precios han bajado y la oferta se ha disparado, allá donde se han intervenido los precios la oferta se ha restringido, la demanda ha aumentado y los precios se han disparado? A ver, tengamos en cuenta primero que, hablando de vivienda, España es un país que tiene una preferencia extrema por la propiedad. De hecho, esto viene precisamente como reacción a todo lo que pasó en los años, sobre todo en los años 50, 60, incluso después de la Guerra Civil, cuando quedó destruida una parte sustancial del parque inmobiliario y cuando los alquileres se convirtieron en un problema de seguridad jurídica, ¿no? Que es la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64. Entonces, esa preferencia extrema por la propiedad como uno de los bienes de ahorro más importantes que tiene el país hace que seamos muy proteccionistas, es decir, que hayamos desarrollado una normativa de vivienda tremendamente proteccionista y al mismo tiempo que seamos muy poco cuidadosos con los incentivos a que haya una seguridad jurídica razonable, a que las cosas funcionen. Entonces, hemos llegado a un punto además en el que fue tal la preferencia por la vivienda que se produjo una burbuja inmobiliaria muy fuerte a mediados de los principios de los 2000, ¿no? De la primera década de los 2000, con dinero muy barato, y hemos pasado con un diente de sierra, ¿no? De estar muy arriba, de construir 800.000 viviendas al año, a estar construyendo prácticamente un poquito por encima de 100.000 ahora. Entonces, por tanto, es un mundo de extremos, es un mundo donde las recetas fáciles y sencillas son las que triunfan y, por tanto, donde hay poco lugar, tristemente, a un debate racional y serio y, por tanto, a que haya unas propuestas de política económica que sean serias. Desde luego. Y este bono que nos ha anunciado el presidente del gobierno de los 200 euros, ¿dónde lo enmarcamos? Porque si uno traduce esto, dice, pues esto es una ayuda gubernamental, un intervencionismo a fin de cuentas del Estado, pero no para tratar de aumentar la oferta y que disminuyan los precios, no. Es de nuevo un aliento a la demanda. Es precisamente un elemento más de búsqueda de rentas de ciertos colectivos, porque, vamos a ver, tengamos en cuenta que el mercado del alquiler, que es muchísimo más pequeño que el mercado de la propiedad, lo que ha generado son unos incentivos tan perversos que, por ejemplo, este tipo de bonos alquiler, cuando se anuncia la cantidad exacta que el inquilino va a recibir, automáticamente eso supone un incremento de la renta que paga. Es decir, eso ya ocurrió hace escasamente una década, cuando las primeras medidas sobre subvención al alquiler que tomó el entonces gobierno de Rodríguez Zapatero, y otras va a volver a pasar lo mismo. Son siempre políticas que van direccionadas hacia buscadores de rentas, es decir, tengamos siempre en cuenta que la política económica y sobre todo cuando se toman este tipo de decisiones es porque benefician a unos colectivos para perjudicar a otros, y eso está dentro, diría yo, de la lógica que tiene esto, porque al final, ¿esto qué es? Es una solución fácil a un problema muy complejo, a un problema que además no solo no se ha querido abordar correctamente, sino que se ha empeorado y se va empeorando cada vez más. Javier, vamos a repasar un momentito con Rubén Folguera algunos ejemplos de qué ha sucedido en países donde se han llevado a cabo este tipo de políticas y lo comentamos juntos. Rubén, Argentina, el caso de Argentina. Pues en Argentina la oferta, después de la desregulación de Javier Milei, ha subido un 170% en este año y el precio de los alquileres ha bajado un 50%. Bueno, en los 8 o 9 meses que lleva de gobierno. Eso es. Es decir,
desregularizas Sí. el mercado y directamente la oferta se dispara un 170% y los alquileres, el precio de los alquileres baja un 50%. Ya lo quisiéramos aquí. Otro país donde haya pasado esto, porque a lo mejor habrá quien piense que el señor Milei ha tenido suerte. Pues Australia fue otro ejemplo paradigmático porque entre 2017 y 2019 se aplicó una desregulación en el mismo sentido que lo ha hecho en Argentina Javier Milei, y en solo 2 años se duplicó el número de viviendas en alquiler y por tanto esto afectó directamente, de forma favorable lógicamente, en los precios del alquiler. Y O otros... sea que, espérate, Australia, otro que desregula y lo que sucede es que se dispara hasta duplicarse la oferta y reduce el precio del alquiler. Sí. Vaya, De otro hecho, que ha tenido mucha suerte. Cuando esto se puso en marcha se registró la mayor caída anual en 15 años. Eso es mucha suerte. Es que tienen suerte, Sí. porque ahí los propietarios no son tan avaros, ¿no? Claro. Como son aquí. Otros ejemplos, pero esta vez de lo contrario. Los que han hecho lo mismo que quieren hacer aquí. A ver. Por ejemplo, en Berlín, si cogemos solo el último año, vemos que los alquileres han subido cerca de un 11%, entre el 23 y el 24. Y lo que se ha hecho ha sido regularlo o desregularlo. Regularlo más. Regularlo Y esto más, viene sí. de lejos, viene del año 2020 y 2021. Incrementar la regulación. Eso es. Más ejemplos. Pues por ejemplo, ya en España vemos que en Barcelona, primero es la provincia con la presión más alta del país de demanda sobre oferta, y desde el 2019, es decir, los últimos 5 años, la reducción de viviendas disponibles para el alquiler ha alcanzado el 75%, es decir, que en 5 años han desaparecido 3 de cada 4 viviendas que antes estaban disponibles para alquilar. Y de este modo, los pisos para arrendar se han encarecido un 21%. Bueno, o sea, regulación, menos oferta, pisos más caros para alquilar. Desregulación, se dispara la oferta y caen los precios. Javier, ¿esto es una fórmula mágica o es que tienen mucha suerte en Argentina y en Australia? Desde luego no es cuestión de suerte y sobre todo cuando hay un histórico bastante amplio. Por ejemplo, el control de precios que comentaba Rubén de Barcelona, que es el que el Tribunal Constitucional ha echado abajo una parte importante de la ley de vivienda, es porque se quiso imitar el ejemplo de Berlín. O sea, Berlín de hecho es siempre un buen test de aquellas políticas económicas que no hay que aplicar nunca, porque lo que han hecho ha sido a lo largo de los años, no solo en vivienda, en otras muchas cosas, ¿no? En el transporte público, en ordenación del territorio, en otros ámbitos urbanos, ha sido un auténtico desastre. Entonces, aquí no queda otra que la ley del suelo, es decir, hay que tocar la ordenación del suelo. Eso es un elemento absolutamente clave en las zonas donde más población se va a seguir acumulando, porque esto de ir luchando contra las tendencias demográficas es muy peligroso, porque esto es como poner puertas al campo, o sea, es imposible cubrir o hacer semejante hazaña. Entonces, en las grandes urbes, que es donde más se van a acumular la población en las próximas décadas, y luego también ante una demanda que está ahora mismo poco satisfecha, como es, por ejemplo, de la vivienda que esté plenamente adaptada, por ejemplo, para mayores, es decir, una población que se concentra en grandes ciudades y que además envejece, con lo cual las necesidades desde el punto de vista de inversión residencial son aún mayores de lo que ya tenemos en este momento. Y además teniendo en cuenta que esto es un proceso lento y costoso, porque de hecho en España, incluso aunque nos pusiéramos a liberar suelo para construir y tuviésemos, digamos, un marco regulatorio mejor que el que tenemos, tendremos un problema, que es la falta de personas, de operarios que quieran trabajar en el sector de la construcción y el relevo generacional en una parte sustancial de él. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, incluso con la vivienda de protección oficial, se buscan personas para trabajar y no se encuentran. Es decir, que hay múltiples factores que nos aconsejan, primero, que tenemos que ir rápido y, en segundo lugar, que incluso, aunque tengamos unos mimbres mejores en términos de regulación, seguiríamos teniendo un problema en otros lugares, como puede ser el caso de las personas o de las constructoras que estén dispuestas y que estén disponibles para poder invertir y poder tirar hacia adelante.
Y por último, yo creo que hay una cosa, Luis Fernando, que es muy importante, que es cuando se criminaliza o se demoniza un sector, lo que termina pasando es pasar de un extremo a otro. Eso es lo que te comentaba al principio, que veníamos de la burbuja de los años 2000, cómo se pinchó esa burbuja y cómo se criminalizó el sector inmobiliario, se dejó de invertir en él prácticamente, y ahora pues nos encontramos todo lo que no hemos hecho en 15 años, tenerlo que hacer ahora deprisa y corriendo. Eso es así y no hay vuelta de hoja. Javier Santa Cruz, como siempre, muchísimas gracias por querer estar con ánimo de lucro y arrojarnos algo de luz en este proceloso asunto que tanta polémica despierta en nuestro país. Así es, un abrazo, gracias. Bueno, pues creo que entre Rubén, Daniel Lacalle, Javier Santa Cruz y los audios e información que teníamos, también con la ayuda de Leticia Vaquero, hemos podido tratar el problema de la vivienda de nuevo, esta vez desde una óptica más desde la política, la manera de afrontar un problema y cómo esa manera de afrontarlo tiene unas consecuencias u otras. Aquí la cosa está clara. Si aquí en Con Ánimo de Lucro no van a encontrar una intención de que haya, como dice el señor presidente del gobierno, propietarios pobres y propietarios ricos, inquilinos pobres. Aquí lo que queremos es ser todos ricos, por eso esto se llama Con Ánimo de Lucro. Ojalá todos tuviéramos ese poder adquisitivo. El problema es que cuando regulas y tratas de evitar que haya ricos, lo que consigues es que todos sean pobres, que es un objetivo, yo creo que muy poco noble. En cualquiera de los casos, como aquí lo que tenemos es ánimo de lucro, vamos a ir a ver cómo está el mercado esta vez, el de valores. Dale a la campanita, Amalio. Bueno, y uno de los asuntos de mercados, abriendo página en este mismo instante, es el que nos ocupa siempre que abrimos esta página, que es el del estado del IBEX 35. ¿Por qué lo digo? Porque el IBEX 35 continúa su subida, está anotándose un 0,24%, estaba esta mañana en el entorno de los 11.900 cuando abría el mercado, en este momento 11.879, pero sigue el tono positivo después de haber subido ayer más de un 1% y recuperar buena parte del terreno perdido durante la semana pasada, presa del miedo a que se escalara un conflicto bélico de mayores dimensiones en Oriente Medio, con ese ataque de Irán al Estado de Israel. Ahora parece que esas tensiones se están amainando y esto está permitiendo que los inversores se permitan algunas alegrías en las compras. Como digo, un 0,26% en este momento arriba en el IBEX 35, 11.881 puntos. Otro de las piedras de toque en el día de hoy y que está íntimamente relacionado con el ligero enfriamiento en Oriente Medio respecto a las tensiones entre Israel e Irán es el hecho de que el precio del petróleo haya retrocedido muy ligeramente, pero siempre es un indicador que ayuda y alienta a las compras. Pero mejor que yo, todo esto se lo sabe una de nuestras analistas de cabecera para temas bursátiles, que no es otra que Verónica Ayera, amiga de este programa y jefa de relación con inversores en Tres Mares Capital. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, todo muy bien, Luis Fernando. Estás pendiente de la evolución del IBEX 35, sé que de otros valores también, pero es verdad que hemos observado un rally en los últimos días, bueno, pues la verdad que notable, más de uno se habrá llevado una alegría después de las caídas de la semana pasada. Yo decía que estaba íntimamente relacionado con el precio del petróleo y el ligero enfriamiento de las tensiones en Oriente Medio. ¿Estaba en lo cierto o me estoy equivocando de punta a punta? Sí, estás en lo cierto, Luis Fernando. O sea, al final es verdad que durante los últimos meses hemos visto cómo las tensiones geopolíticas han sido un claro titular o ruido que ha condicionado el comportamiento de las bolsas. No el único, ¿no? Pero sí que lógicamente pues ha explicado gran parte de la reacción sobre reacción que hayan podido tener los índices. Aún así, es cierto que pese al retroceso del IBEX 35 de la semana pasada, junto con muy parecido de todas formas el comportamiento con el resto de plazas europeas, seguimos hablando del índice de mayores subidas dentro de las plazas europeas. Pues lleva una subida en lo que llevamos de año en torno al 17%. Y no solo ha conseguido superar el techo, digamos, que ha costado de los máximos de 2015, sino que estamos en máximos de 2010. Entonces, aquí, bueno, es cierto que desde hace ya tiempo, lógicamente, lo que se ha visto es favorecido
por el comportamiento del sector bancario, que también le estuvo lastrando durante mucho tiempo, porque bueno, pues al final todo el entorno de tipos tan bajos que prevaleció desde la crisis financiera, que se intensificó con la irrupción del coronavirus, penalizó todo este tipo de entidades, pero que luego, lógicamente, pues se dio un vuelco con el giro de las políticas de los bancos centrales para controlar la inflación. Y de todas formas, esto ya lo hemos hablado, que no solo son las entidades bancarias las que están explicando este buen comportamiento del IBEX 35 desde hace tiempo y especialmente en lo que llevamos de año, sino que pues pesos pesados del índice como es Iberdrola, AENA, Inditex, Ferrovial, todos están si no en máximos históricos, pues a punto de alcanzarlos, y en su conjunto el índice está experimentando una evolución muy positiva. Verónica, comentabas tú ahora mismo el tema de las políticas de los bancos centrales respecto a los tipos de interés, y sin duda una de las citas más esperadas es la reunión de esta semana, donde ya hay quien está adelantando que veremos bajadas, incluso se apuesta a que sean bajadas de tipos importantes. De hecho, estoy leyendo ahora mismo una crónica en prensa especializada. No hay duda, este próximo jueves el Banco Central Europeo volverá a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, una decisión respaldada por la combinación de tres factores: una inflación más suave, un crecimiento más débil y la moderación del mercado laboral. ¿Compartes este pronóstico y cómo crees que se va a comportar el mercado si se cumple? A ver, es cierto que el mercado descuenta con una probabilidad muy alta esta bajada que estás comentando de 25 puntos básicos, pero creo que hay que ser más cautos en este sentido, ¿no? Porque al final sí que es cierto que estamos viendo cómo las tasas objetivo, o sea, las tasas de inflación se están acercando a las tasas objetivo del 2% de los bancos centrales, pero probablemente sea pronto para ganar, o sea, para cantar victoria, como quien dice, en que se haya conseguido batir a la inflación ya persistentemente, ¿no? Porque estamos viendo que las tasas, la inflación subyacente, que es la inflación que excluye los elementos más volátiles del índice de precios, sigue por encima del 2%, tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Sí, vamos. Los umbrales. Sí, siguen muy por encima de ese 2%, no, pero efectivamente la tasa, el IPC, el índice general de precios, pero la subyacente, como bien decías, aquella que elimina energía y alimentos no elaborados, los elementos más volátiles, como bien señalabas, está por encima de ese objetivo del 2%. Aparte, hay una cosa que a mí me llama la atención mucho, Verónica, y es que cuando las casas de análisis se fijan en la evolución de la inflación, pocas veces buscan lo que esté sucediendo con el agregado M2, que es el que finalmente explica el crecimiento de la inflación. Y en este caso, yo no sé si precisamente porque no lo miran o porque alguno lo ha mirado, dice, ojo, cuidado, que a lo mejor la inflación todavía no está metida en cintura y a lo mejor los bancos centrales se pueden precipitar en la toma de decisiones. Eso es, la masa monetaria no se está contrayendo de la forma que tendría que hacerlo para efectivamente no generar inflación. Hay que sumar a todo esto los componentes menos coyunturales, digamos, que están explicando estas alzas de precios que todavía, estos crecimientos de precios que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa, y que si a todo esto sumamos los estímulos de China que estamos oyendo continuamente de los titulares, todavía las tensiones geopolíticas que lógicamente son indicadores que pueden provocar en ambos casos alzas repentinas en los precios de las materias primas, lo cual hemos visto, que comentaba esto el petróleo, pero es que lo hemos visto en el cobre y en muchas otras materias primas relacionadas con cualquier tipo de fabricación industrial. Pues esto al final, junto con estas bajadas de tipos de interés que estamos viendo, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, al final pueden volver a causar sin ninguna duda una ola inflacionaria. No tiene por qué ser como la anterior que hemos visto, esta última, lógicamente, que ha sido mucho más exagerada, por así decirlo, de los umbrales de inflación que vimos a lo largo de 2022, pero sí que es verdad que puede poner encima de la mesa que la inflación, desde luego, no está tan controlada como el mercado puede estar descontando, y estas políticas
más expansivas con las que también se está preveyendo que impacten en los mercados. Verónica Llera, de Tres Mares Capital, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Contamos contigo próximamente y seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esa inflación, cómo impactan los tipos de interés. Por cierto, ¿tenéis foco puesto en Estados Unidos? ¿Estáis pendientes de cómo van evolucionando las elecciones por alguna inversión que tengáis por allí, por Estados Unidos? Nosotros de momento inversiones en Estados Unidos no tenemos a día de hoy, es un foco más paneuropeo y sí es cierto que al final como son inversiones privadas, todo el impacto, tiene menos impacto digamos de la volatilidad que se puede vivir sufrir en el corto plazo de los movimientos de los mercados cotizados. Entonces, a nosotros de momento no es una variable, desde luego, que nos preocupe o nos condicione nuestra toma de decisiones. Vale, es que aquí Con Ánimo de Lucro seguimos semana a semana toda la actualidad en Estados Unidos y estoy viendo pues cosas que están sucediendo con el evento de Trump en Pensilvania, con desmayos en la audiencia. Parece que cada día la situación, parece que la balanza se va inclinando a favor del señor Trump y da la sensación de que esto también va a ir a favor de los negocios y de los pretendidos rallies alcistas de nuevo en los índices norteamericanos. Pero esto será harina de otro costal y te preguntaremos más adelante. En cualquiera de los casos, Verónica, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es que estaba leyendo precisamente en Bloomberg que el evento de Trump en Pensilvania terminó tras varios desmayos en la audiencia. Es tremendo, ¿no? La situación que se atraviesa en Estados Unidos, y el presidente de la Reserva Federal, además, dice: Jerome Powell no es la mejor presidente de la Reserva Federal de todos los tiempos. Una de las columnistas, Alison Schrenger, de Bloomberg, está cuestionando las políticas que está llevando a cabo el señor Jerome Powell, esa rebaja de tipos de interés que se produjo en Estados Unidos y que se está replicando en Europa, con esa previsible rebaja de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo el próximo jueves. También tenemos vistazo a China. China avanza para gravar a los ultra ricos por las ganancias de sus inversiones en el extranjero. Esto hará que precisamente las fortunas chinas que están invirtiendo fuera de su país, pues tengan menos incentivos para seguir haciéndolo. Cuestiones de mercado interesantes que les traemos aquí Con Ánimo de Lucro y que completan la información del día, que ahora se les va a resumir por parte de los servicios informativos de Radio en el boletín de la 1 del mediodía. Sin embargo, quiero dejarles claro ese resumen de lo que hemos hecho en esta primera parte del programa. Una primera parte del programa en la que hemos analizado muy de cerca las demandas del sindicato de inquilinas, esas demandas intervencionistas de mercado para tratar de poner coto al problema del acceso a la vivienda, y cómo el gobierno ha recogido el guante en unas políticas que lo que les hemos demostrado aquí con números y ejemplos es que traen precisamente lo contrario, traen aumentos de precios y traen restricción brutal de la oferta. Más, como cuando decía Daniel Lacalle en este ratito que ha hablado con nosotros, lo que está pretendiendo el Ejecutivo es que la política social se le haga expropiándole el derecho de propiedad precisamente a todos los propietarios que tienen sus pisos en alquiler. Por eso la oferta se ha reducido. Por ejemplo, en Barcelona un 75%, como nos contaba Rubén Folguera. Hasta aquí la información y el tema del día. Nos vamos a ir a escuchar las noticias de la 1 y enseguida volvemos Con Ánimo de Lucro, esta vez para hablarles de las pizarras de Domingo Soriano, y no se lo pierdan, la biblioteca con José Ruiz de Alda. Continuamos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos una semana más en compañía de mi amigo y de mi compañero Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto da tenerte aquí en el programa y que tengamos un ratito cada semana, ¿verdad?, para poder charlar de cosas que nos gustan. Pues yo sigo mucho vuestras pizarras, pero aquí tenemos que ir resumiendo temas de los que habéis hablado y tratando de sacar algunas conclusiones, entre otras cosas, para promocionarla. Vamos a recordar que cada 15 días, los lunes, sale la pizarra. Eso es. Y está ahí en Libertad Digital y en YouTube, en donde quieran lo pueden encontrar. Bueno, pues ahí ya saben que tienen una cita con Domingo Soriano y con la gran Nuria Richard. Mira, la semana pasada estábamos hablando del tiro en el pie que se había dado la industria automovilística europea
con esa normativa absurda en función de la Agenda 2030, que además hacía competir a sus industrias en inferioridad de condiciones con los competidores extranjeros que están llegando. Además hay que decirlo, no solo por el tema del coche eléctrico, sino de los propios motores de combustiones, que desde China están llegando coches muy baratos de combustión y que funcionan fantásticamente bien y que les están haciendo la puñeta, por decirlo mal y pronto, a la industria europea, que no hace más que publicar profit warnings. Mira, Volkswagen con las dificultades que tiene, Stellantis, Mercedes, en fin, ya lo contamos la semana pasada. Pero como a mí es un tema que me apasiona y me prometías una segunda parte, Domingo, pues vamos con la segunda parte. ¿Te parece que hablemos de, ya olvidándonos de subvenciones, políticas impositivas o límites a la producción o a las emisiones de CO2 en cuanto a la producción de un coche y otro, hablar de las dos tecnologías y de lo que debería ser en un mercado sano el itinerario habitual de la imposición de una tecnología frente a otra? Yo tengo un amigo, insisto, dentro del sector financiero, como te decía el otro día, que está invirtiendo en este tema. Tú tienes a otro que invierte además, y lo ha dicho abiertamente, en Tesla en este caso. Este amigo me decía, la tecnología nueva, la de los coches eléctricos, es tan buena respecto a los coches de combustión que de aquí a unos años, no siendo el presente, sino que será el futuro de la industria automovilística, pues va a hacer que los coches de combustión se quede como los coches de caballos cuando empezaron a aparecer los coches a motor de combustión, ¿no? Me utilizaba ese símil. Honestamente, yo, después de estudiar mucho y leer mucho sobre el tema, coincido un poco con él. Creo que al final la industria del automóvil va a transitar irremediablemente hacia ese tipo de tecnología porque cuenta con muchísimas ventajas, porque cuenta con muchas ventajas. Pero, a ver, no es una cosa que debería suceder de hoy para mañana y menos planificada por los gobiernos del viejo continente. Pero vayamos a la tecnología, porque habéis hecho en las pizarras varios capítulos de esto. Motor de combustión, Domingo Soriano, ¿es más de motor de combustión o no cierra la puerta del coche con motor eléctrico? No, bueno, le dedicamos en su momento un par de pizarras que se llamaban la cara B y la cara C del coche eléctrico. Eran pizarras en las que efectivamente poníamos un poco más los peros, los problemas que tiene el coche eléctrico. No por nada, sino porque parece que solo se habla de las cosas buenas. Yo estoy contigo, fíjate, yo le he dedicado no solo estas dos pizarras, de la que comentábamos el otro día, que era más sobre la industria, hemos dedicado en el podcast varios episodios al coche eléctrico, que alguien podría pensar que son relativamente críticos con la tecnología, y no es así. Vamos, yo no tengo nada en contra de ninguna tecnología, y yo estoy contigo en que no anticipo ningún futuro en el que, no sé, en 2050, 2060... todos los coches, si es que quedan coches, digamos, todos nos movamos con electricidad, con algún sistema eléctrico. Y digo, nos movamos porque ya no sabemos si van a ser coches autónomos, un cubo en el que nos vamos a sentar y vamos a ir viendo una película mientras nos lleva al trabajo, o vamos a ir en helicópteros cada uno por ahí volando, ¿no? Entonces, sin saber eso, se me hace muy difícil pensar que eso, lo que sea que nos lleve de un sitio a otro, no vaya con electricidad, porque es una tecnología muchísimo más sencilla. Es así, es más sencilla y tiene una serie de ventajas bastante importantes. Claro, hay que mejorar mucho el tema de las baterías, pero es muy importante. Entonces, yo lo que decía el otro día con lo de los gobiernos es que es absurdo que tú trates de acelerar la tecnología en la que no eres líder para cargarte antes la tecnología en la que eres líder. A ti lo que te conviene, gobiernos europeos, es alargar mucho ese proceso de sustitución para que tus empresas, que son líderes en motores de combustión, vayan haciendo esa transición de forma mucho más pausada y además... Y de forma natural. De forma natural, y que además aprovechen sus ventajas, pues desde las economías de escala hasta el conocimiento que tienen, para ir confrontando a esos nuevos actores que llegan al mercado, pues desde Tesla a todas las marcas chinas, desde esa posición de dominio. Claro, si tú sigues vendiendo la gran mayoría de los coches de combustión y vas haciendo paulatinamente el cambio al eléctrico, probablemente esas grandes empresas europeas lo tendrían más fácil que si les dices de un día para otro tenéis que cambiar.
en 2035 ya nos voy a dejar vender más coches de combustión, y entonces las empresas chinas dicen, pues entonces mis desventajas respecto a ellas no son tan grandes porque ellas van a tener que hacer la inversión, van a tener que hacer el cambio más o menos en el mismo tiempo en el que lo estoy haciendo yo. Y entonces te pasa lo que te está ocurriendo, que estás destrozando tu industria sin necesidad, porque sí que va a ser mayoritario, o esa es mi opinión. Veremos, dentro de 30 años nos reunimos y lo hablamos, el coche eléctrico. Entonces, pero la velocidad a la que se está planteando en Europa a mí me parece completamente absurda. Entonces, ¿cuáles son la cara B y la cara C del coche eléctrico? A ver, yo creo que el coche eléctrico en estos momentos sí que tiene un problema importante. La cara B probablemente es la que tiene más que ver con las baterías, con la fiabilidad desde el punto de vista de la autonomía. Es decir, y en Europa, que somos un continente más pequeño, tiene su relativa importancia. En algunos países de Europa, como Francia, España, que poblaciones más dispersas, pues la tiene más. Entonces yo creo que el coche eléctrico ahora mismo todavía tiene un reto en cuanto a las baterías, que hace que no pueda ser adoptado de forma mayoritaria por toda la población. Hoy. Claro. Determinados segmentos, pues desde gente que viaja mucho, gente que tiene que recorrer grandes trayectos, aunque sea unas pocas veces al año, que lo tiene complicado. Luego hay un segundo elemento, y es, si todos tuviésemos el coche eléctrico, incluso aunque los tiempos de carga se reduzcan mucho, pensemos en un tiempo de carga de 15, 20 minutos. Cosa que ya sucede. Cosa más o menos que sea operativo. Hay determinados momentos en el año en los que sería complicado pensar pues una operación salida con todos con coche eléctrico. Porque dicen, no, pero si ahora todos ponemos gasolina, pero si pasas de los 2-3 minutos que te lleva a poner gasolina a los 20 minutos, ¿cuántas electrolineras necesitas? ¿Cuál es el tamaño de la red eléctrica que tiene que llegar a esas electrolineras para que sean todas de carga rápida? Porque claro, no es lo mismo la carga que todos tenemos en casa, todos, o los que tenéis coche eléctrico en casa, que enchufáis y va cargando muy poquito a poco por la noche, que cuando llegamos a una electrolinera y lo queremos es un supercargador de estos que te lo hacen en 20 minutos. Entonces, ahí yo creo que hay un reto que el coche eléctrico le iba a costar, eso lo planteamos en la pizarra. Y luego hay un segundo reto que a mí me parece muy importante, y es el medioambiental. Es decir, ¿es el coche eléctrico más verde, más limpio que el coche de gasolina? Y yo ahí tengo dudas. Puede ser que en el conjunto de la vida útil del coche eléctrico emita algo menos, con matices, porque la producción de los coches eléctricos es muchísimo más contaminante que la de los coches de gasolina. Pero bueno, vamos a sumar proceso de producción y una vez que ya está en la calle, ¿no? En el uso. Y dices, la suma de producción más uso emite algo menos gases contaminantes el coche eléctrico que el de gasolina. Venga, vamos a aceptar que sí, aunque se necesitan muchos kilómetros, ¿eh? Creo que por lo mínimo 100, 120.000, y más bien la mayoría de los estudios están hablando de que si el coche no hace 150.000 kilómetros, ni siquiera en gases contaminantes es más eficiente el coche eléctrico o más verde que el de gasolina. Pero luego el coche eléctrico tiene unas necesidades de determinados materiales que el coche de gasolina no tiene, que lo hacen muchísimo más dañino para el medio ambiente o muchísimo más intensivo en el uso de recursos. Entonces, si estamos haciendo esto con un objetivo una perspectiva ecologista, fundamentalmente medioambiental, ya lo que decía el otro día, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista industrial, es que tampoco acaba de cumplirse desde el punto de vista verde, ¿no? Entonces, ¿por qué este acelerón absurdo? De nuevo, esto, y la gente diría, bueno, pero estás diciendo que en 2050 todos serían eléctricos. Dice, sí, pero si se hace de forma paulatina, tranquila, ni la tensión sobre los recursos es la misma, se pueden ir investigando nuevas formas, nuevas baterías más eficientes y que necesiten menos de esos minerales. Entonces, el ritmo también es importante a la hora de analizar esta situación. Lo que podría parecer, ¿qué más da cómo consigamos los coches eléctricos si es todos de golpe o es de poco a poco? No, también es importante en este aspecto, en lo caro que va a ser hacer la transición y en el daño medioambiental que vas a provocar. Claro, porque siempre hay que cubrir la curva de desarrollo tecnológico, que es una de las claves que hay aquí y que aquí se ha hecho casi con una pistola encima de la cabeza, o sin casi. Así es como igual que nos pasó
a los españoles cuando Zapatero puso el tema de las renovables encima de la mesa. Igual. Y pagamos todo el sobrecoste del desarrollo. Los early adopters fuimos los españoles. Y ahí lo que pasó es que pues las placas, yo no recuerdo ahora mismo los precios, pero si una placa solar que hoy te cuesta 60 euros a producirla, o PVP incluso, en su momento te costaba 2.000 o 3.000, ahora que cuesta 60, bueno, pues esa curva de desarrollo tecnológico que ahora ya se ha aplanado, ahora ya todo aquel que quiera poner una fábrica o que quiera instalarse unas placas solares es algo que se puede hacer de una manera natural, no te hace falta que te las subvencionen, en su momento las subvencionamos. Ahora con el coche eléctrico pasa algo parecido, esa curva de desarrollo tecnológico empieza ya a aplanarse y ahora veremos si la tecnología puede competir y se adopta de manera amplia. En los países donde se está adoptando más, como es Noruega, donde el parque móvil ya tiene un porcentaje importantísimo de coches eléctricos, la cosa va funcionando y va funcionando por una evolución natural. Veremos si aquí sucede o no. En cualquier caso, te agradezco que hayamos dedicado esta pizarra de hoy precisamente a este asunto. Domingo, te veo la semana que viene. Un saludo. Bueno, pues ya llevamos casi una balda, ¿eh? Profesor Ruiz de Alda, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Con Ánimo de Lucro, ¿cómo estás? Pues muy bien, pues hoy traigo uno de los gordos para la balda, o sea que... Sí, este le ponemos en el medio para que equilibre, Ya saben que estamos completando una colección de libros, una biblioteca imprescindible de libros despertador. Yo voy a hacer una confesión, el de hoy yo todavía no lo he leído, ni siquiera me he asomado a él, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, sé que es uno de los que tengo que leer, pero don José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, que se me había olvidado recordarlo, es uno de esos libros que tanto por el título como por el volumen me desincentivan. Sin embargo, me estabas comentando a micrófono cerrado que es uno de esos libros que despiertan, ¿no? De los que queremos siempre tratar en este espacio, que son libros que nos abren la mente, nos abren los ojos y nos enseñan cosas que estaban ahí pero que no veíamos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, para mí probablemente es el libro de economía más importante que he leído yo, en el sentido de que lo leí en un momento de mi vida pues relativamente joven, cuando empezaba la crisis del 2008, la gran crisis financiera en la que se tambaleó todo el sistema. Bueno, en la que éramos de la Champions League de la economía, claro, decía Zapatero. Efectivamente, y la que íbamos a superar a todos los países del norte de Europa en renta per cápita, pero bueno, al final pues pasó lo que pasó, fue una crisis muy fuerte que afectó mucho al sistema financiero y a cómo se había construido pues todo el sistema de crédito, etcétera. Y este libro, en mi opinión, pues da en el clavo en explicar cómo funcionan los sistemas modernos de crédito y de creación de dinero. Y aunque es un poquito más técnico que los que hemos traído otras semanas, más denso y más largo, pues también es nacional. Es del profesor Huerta de Soto, que es un querido profesor de aquí, español, unos grandes referentes de la Escuela Austríaca, y creo que también es importante. Bueno, y maestro de importantes discípulos, como Javier Milei, ¿no? Jesús Huerta de Soto, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Hay varias ediciones, estoy viendo ahora mismo una en Amazon que se puede comprar perfectamente, editado por Unidad Editorial, y bueno, pues es uno de los libros pues del profesor Jesús Huerta de Soto, es el más conocido. Es, además, en su máster de economía austríaca en la Rey Juan Carlos, es uno de los, evidentemente, de las lecturas imprescindibles. Y insisto, o sea, el título, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, no es el título más atractivo del mundo. Profesor, por lo menos concédanos eso. Y es verdad que es un libro pues bastante grueso y denso, pero como dices, es donde da en el clavo y donde te enseña, te hace despertar de cómo funciona esto de la creación de masa monetaria, ¿no? Sí, totalmente, porque yo creo que es especialmente interesante porque digamos que ahonda o profundiza en cómo funcionan los sistemas bancarios modernos, ¿no? Entonces, cualquier ciudadano que nos está escuchando ahora mismo y tiene pues en la cuenta corriente de su banco pues 5 o 10.000 euros, etcétera, y piensa que están seguros y que ese dinero pues está guardado a buen recaudo, pues leyendo el libro entenderá cómo funciona el sistema y por qué existe un riesgo inherente en la financiación de los bancos y en su balance, y cómo utilizan el dinero que teóricamente no les hemos prestado, sino que solo está depositado, pues para su actividad, y qué implicaciones tiene ello en la economía. Y yo creo que es crítico. Es verdad que es un libro técnico, no se lo recomiendo a alguien que no tenga ningún conocimiento de economía ni de contabilidad como primer libro. Es un libro para gente un poquito más avanzada,
Pero o sea, lo colocamos en la siguiente balda. Esta balda primera, lo podemos completar con algún otro título que traeremos otras semanas, más para despertar a los números y a la economía, y una vez que hayamos despertado, vamos a despertar todavía más, ¿no? Sí. Con el profesor Jesús Huerta de Soto. Sí, sin duda. De hecho, el libro inicia explicándote lo que es un depósito regular, un depósito irregular, y te explica cómo el depósito, pues cuando tú ibas a un banco pues en la antigüedad y depositabas una onza de oro o depositabas un reloj, o hoy en la actualidad depositas una caja de un banco, una caja fuerte, pues lo que tú depositas ellos lo guardan y en ningún momento pueden hacer uso de ellos. El banco no puede coger tu reloj y venderlo en una tienda de relojes de segunda mano, coger el dinero y utilizarlo para lo que ellos quieran, ¿no? Sin embargo, con el depósito en efectivo que tú haces en un banco, o sea, el dinero que dejas en la cuenta corriente, el banco sí lo utiliza para su actividad, que es dar préstamos, ¿no? Y obtiene un margen, ¿no? Esa es la razón por la cual es tan poco intuitivo que nos paguen dinero por un depósito, ¿no? Porque si el banco está utilizando sus guardas de seguridad, sus cajas fuertes, y me estoy aprovechando de todo ello para que guarden mi dinero, lo normal no es que me pagaran, es que me cobraran. Claro. ¿Por qué pasan a pagarme por el depósito? Porque utilizan el dinero ellos para su actividad. Y esto pues tiene un efecto en la economía, que es el famoso multiplicador bancario, que hace que el dinero en la economía crezca y que tiene un impacto expansivo en los ciclos económicos, y te ayuda a entender pues cómo ese proceso expansivo durante un ciclo positivo, pues cómo crece la economía, y cómo cuando hay un susto porque ha habido excesivo crédito y hay impagos, pues tiene un efecto deflacionario muy fuerte por impagos de crédito y que hace pues que al final puedan quebrar, pues, o que sea tan débil el sistema bancario y que cada X tiempo haya que rescatarlo, ¿no? En todas las economías. Claro, por eso era tan importante esta lectura, en tu caso, porque tú me decías antes, creo que a micrófono cerrado, que tú te asomaste a este libro del profesor Huerta de Soto allá por el 2008, ¿no? Cuando estaba estallando la burbuja inmobiliaria, que tenía todo que ver, desde luego, con estas enseñanzas del profesor. Efectivamente, claro, cuando surge el problema de 2008, la crisis subprime, que es la punta del iceberg, el detonante, sí. Y luego se cae todo el sistema crediticio mundial prácticamente y quiebra todo el sistema bancario mundial, y surge lo que hoy en día ya tenemos tan normalizado como que los bancos centrales pues intervengan en todo, ¿no? Pues para entender qué había pasado, este libro es fundamental, ¿no? Es un poco más técnico, pero y la gente pues va a entender lo que es la magia de la creación de dinero, ¿no? La magia. Pero en este caso del sistema privado, que obviamente funciona así porque tiene digamos, porque ese privilegio se lo concede la confianza que le da el mercado. Sí, no, y la política, quiero decir, las leyes les permiten utilizar los depósitos para aumentar el crédito, con lo cual, aunque lo hagan entidades privadas, como son los bancos, realmente esto está orquestado desde un punto de vista público, pues porque se hace con el visto bueno del Banco Central y obviamente con las leyes que lo permiten. Es curioso esto porque a mí me recuerda, salvando todas las distancias, al paradigma de las pensiones públicas, ¿no? Hay muchísima gente todavía en España que cree que cuando él está cotizando, que se lleva igual 20 años cotizando, el Estado le ha guardado esa cotización en una cajita y cuando a él le toca jubilarse, abren esa cajita y le dan el dinero que ha estado cotizando. Pues, oye, es que he cotizado tantísimo dinero durante tantísimos años, etcétera, etcétera. Cuando en realidad tú lo que estás suscribiendo cada vez que pagas cotizaciones sociales es el derecho a cobrar lo que el Estado considere que debes cobrar el día de mañana, sea esto lo que sea, porque las pensiones de hoy las pagan los trabajadores de hoy, no lo que trabajaron esos pensionistas en su día. Con el dinero de los bancos pasa algo parecido. Tú tienes un dinero metido en depósitos e incluso en algunas ocasiones en cuentas a la vista, cuando esas cuentas son muy gruesas, es un dinero que el banco utiliza como materia prima para prestárselo a otros, recibir dinero y luego devolverlo. De modo y manera que si hoy los bancos tuvieran que devolverle a los clientes todos los dineros en cuenta, no habría, quebraría directamente el sistema, que fue algo parecido a lo que sucedió en su día. Pero, claro, esto la gente no lo entiende. No, si yo tengo en el banco, yo he visto qué sé yo, acabo de vender una casa, he visto mis 100.000 euros en el banco, además lo tengo garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, ya, pero como todo el mundo vaya a sacar esos 100.000 euros, no te los van a dar. Efectivamente, como el famoso corralito en Argentina. En Argentina, ¿no? Al final funciona así el sistema bancario, y además es un libro que, en mi opinión, es muy interesante para, ya en términos más macroeconómicos y políticos, pues como sabes, la crisis del 2008... pues los partidos de la izquierda, digamos, los intelectuales de la izquierda lo achacaron a la avaricia del capital privado, al mundo liberal, al capitalismo, etcétera, ¿no? Y realmente no se dan cuenta de que el monstruo que se creó, obviamente lo hicieron operadores privados, pero en base a unas normas
y un banco central que son públicos, ¿no? Hay que recordar que en la economía o en el sistema financiero es de los pocos, digamos, sectores de la economía en los que sigue habiendo una institución centralizada, pública, que controla ese sector, ¿no? Un organismo, digamos, de planificación central, ¿no? Como si fuera comunista, ¿no? Y es el Banco Central, que sigue siendo puramente político, ¿no? Entonces, entre que el Banco Central tuvo los tipos de interés muy bajos y los políticos que aprueban leyes que permiten a los banqueros privados hacer esto, se creó el problema que se creó, ¿no? Y además es muy importante porque la gente puede pensar, hombre, pero los banqueros privados, ¿por qué lo hacen? Hombre, si es legal, no solo es que es normal que lo hagan, sino es que si no lo hacen, quiebran. O sea, un banco que decidiera guardar todos los depósitos de sus clientes como si fuera una caja y no utilizarlos, o sea, no tendría retorno, no tendría capacidad, no podría competir por márgenes de intereses con un banco que sí lo hiciera. Por lo tanto, la culpa no es del operador privado, que se va a adaptar a las normas que han establecido los políticos, sino de los políticos, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien para darte cuenta de que los ciudadanos privados y las empresas privadas nos adaptamos al marco legal que nos ponen los políticos. Y si ese marco legal está destinado a corromper el dinero de todos los demás, pues acabará yendo por ahí. Uno de los motivos por los que, en este caso, el profesor Milei habla de la no existencia del fallo de mercado. Cuando veas un fallo de mercado, tendrás que terminar viendo detrás la intervención pública, en este caso, de los gobiernos. José Ruiz de Alda, muchísimas gracias por traernos este libro de un personaje, además, del que vamos a recomendar también que brujuleen nuestros oyentes en Internet, en YouTube, porque hay muchas clases del profesor Huerta de Soto subidas a la red. Y en esas clases nos damos cuenta de la pasión que mantiene este hombre por enseñar y además es una pasión. Hombre, ahora no sé si llegará a subirse a las mesas como se subía hace unos años, pero desde luego no le falta el ímpetu y las ganas de enseñar, ¿no? Sí, de hecho yo fui alumno suyo, me apunté al máster de Escuela Austríaca, no pude hacer el máster entero, lo hice un poco por gusto mientras trabajaba, pero fui a varias clases suyas y la verdad que es un espectáculo verle, ¿no? Es un espectáculo, sí, es genio y figura. José Ruiz de Alda, muchísimas gracias. Ya ven, un nuevo libro tenemos para la biblioteca. ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto, aquí estaremos. Y con la biblioteca que nos está ayudando a completar José Ruiz de Alda de esos libros imprescindibles para entender la economía y la inversión, llegamos al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como desde aquí lo hemos hecho para llevárselo a todos ustedes y les espero aquí mañana con temas de su interés. Sean muy felices, amigos.